En muchos problemas de probabilidad y en la vida cotidiana, lo que pasa primero cambia completamente lo que puede pasar después. Y ahí precisamente es donde entra un concepto clave que vamos a ver en el video de hoy, la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es básicamente la medida de la probabilidad de que ocurra un evento sabiendo o teniendo en cuenta que otro evento ya ocurrió. Es decir, básicamente ya no estamos trabajando con todo el espacio muestral, sino con una parte más pequeña, más reducida. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si alguien fuma, la probabilidad de que tenga enfermedad pulmonar cambia. Ya no estamos evaluando a toda la población, sino solo a los que fuman. Eso es exactamente lo que significa condicionar. La forma matemática de esto es P de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Y hay algo importante aquí. La probabilidad de B tiene que ser mayor que 0 porque estamos dividiendo entre esto básicamente. Y una división entre 0 pues no tiene sentido matemático. Lo que realmente está pasando básicamente es que estamos reduciendo el espacio muestral. Antes teníamos todos los casos posibles, ahora solo nos quedamos con los casos donde B ocurrió. De esta definición, cabe aclarar que también sale algo muy importante. Si despejamos la intersección, obtenemos que P de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Esto se conoce como la regla de la multiplicación. Esto, pues, no solo funciona para dos eventos. Si tenemos varios eventos, la probabilidad conjunta se puede construir multiplicando probabilidades condicionales una tras otra, así como vemos en pantalla. Así que, quédate con esta idea, la probabilidad condicional es simplemente trabajar con un nuevo espacio muestral. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se aplica esto en un problema real. En este problema se seleccionaron al azar 100 personas de una comunidad para analizar la relación entre fumar y el desarrollo de la enfermedad pulmonar. Los resultados se organizaron en una tabla según si la persona fuma o no, según su género y según si presenta la enfermedad. Ahora, la preguntada nos dice cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea fumador y hombre, y también cuál es la probabilidad de que sea fumador y mujer. Bueno, antes de seguir, se me pasó algo importante y es definir bien los eventos, que es clave para entender todo lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hacerlo rápido. H es que la persona es hombre, M que es mujer, F que fuma, N que no fuma, y que tiene enfermedad pulmonar y N que no la tiene. Bueno, volviendo con el ejemplo principal, me están pidiendo cuál es la probabilidad de que sea fumador y hombre. Recordamos que cuando nos piden que se cumpla una condición y otra al mismo tiempo, nos están hablando de la intersección. Entonces lo que nos están pidiendo en el fondo es la probabilidad de fumador intersectado hombre. Y si vamos a la regla de la multiplicación, nos damos cuenta que esto se define como la probabilidad de que sea fumador multiplicado por la probabilidad de que sea hombre, dado que es fumador. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí, nos vamos a la tabla. Si vemos en la tabla, básicamente la probabilidad de fumadores se obtiene básicamente sumando la cantidad de hombres que fuman, la cantidad de mujeres que fuman, que da 75, sobre el total de la muestra, que serían 100. Y ahora la probabilidad de que sea hombre, dado que es fumador, pues básicamente lo que hacemos es tomamos desde la tabla la población que es hombre y a la vez fumador, que serían 45 personas, sobre el total de la muestra, que serían 100, y esto lo dividimos entre la cantidad de personas fumadoras sobre nuevamente la cantidad total de la muestra. Obviamente, el 100 con el 100 se cancelan en la división y nos queda 45 sobre 75 en este caso. Al hacer la multiplicación se cancelan el 75 de 75 y me queda un resultado de 0.45. Este mismo procedimiento lo empleo para que sea fumador y mujer, ya que si nos piden fumador y mujer nos están pidiendo la intersección. Ahora, lo único que cambia es que la cantidad de mujeres fumadoras ya no son 45, sino que son 30 y nos da un 0.3 de probabilidad. En el segundo punto vemos que nos piden una probabilidad común y corriente como aprendimos en el video anterior. Entonces, para calcular la probabilidad de que sea fumador, simplemente sumamos la cantidad de fumadores hombres, la cantidad de fumadoras mujeres y lo dividimos entre el total de la muestra y da 75 entre 100. Y para calcular la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar, sumamos
la cantidad de enfermas mujeres, la cantidad de enfermos hombres da 65 y lo dividimos entre la cantidad total, 65 entre 100. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, si es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar? Y si es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar? Como podemos ver en el enunciado, lo que nos están pidiendo es una probabilidad condicional, la probabilidad de que enferme dado que es mujer y la probabilidad de que enferme dado que es hombre. Para resolver esto, simplemente nos vamos a la definición de probabilidad condicional, que es, para el primer caso, probabilidad de que enferme dado que es mujer es igual a la probabilidad de la intersección entre que desarrolle enfermedad pulmonar y sea mujer sobre la probabilidad de que sea mujer. Básicamente, si nos devolvemos a la tabla, vemos que la probabilidad de la intersección entre enfermo y mujer es 22 entre 100, que es el total de la muestra. Y la probabilidad de que sea mujer, nuevamente en la tabla, vemos que es 40 entre 100, que es el total de la muestra. Y simplificamos el 100 y el 100 y nos da 22/40. Lo mismo vamos a hacer, pero ahora para los hombres. Copiamos la definición, vemos que la probabilidad de intersección entre que enferme y sea hombre es 43 entre 100, mientras que la probabilidad de que sea hombre solamente es 60 entre 100. Simplificamos y nos da 43 entre 60. Si quieres dominar este tema de verdad, te dejé en el comentario fijado la guía completa con toda la teoría y ejercicios para practicar. Te recomiendo que primero intentes resolverlos por tu cuenta y luego que emperes con la solución. Ahí es donde realmente se aprende. El punto D nos pide, si es mujer y no fuma, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar? Entonces, esto también es una probabilidad condicional, pero es una probabilidad condicional diferente. Ahora nos ponen dos condiciones, que sea mujer y además no fume, para saber cuál es la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar. Entonces, básicamente, si recordamos la teoría del primer video, la intersección se define como que pase una cosa y al mismo tiempo pase la otra. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar dado la intersección entre que sea mujer y no fume. Entonces, ahora nos dirigimos a la definición. La definición es básicamente la intersección entre que desarrolle enfermedad pulmonar y que sea mujer y no fume, que además es otra intersección. Entonces sería la probabilidad de la triple intersección entre que sea enfermo, mujer y no fume sobre la probabilidad de la intersección entre que sea mujer y no fume. Vamos a la tabla, vemos que la probabilidad de las tres intersecciones es 2 entre 100, la probabilidad de la intersección entre mujer y que no fume es 10 entre 100, simplificamos los 100 y nos da 0.2. Bueno, en este punto nos están pidiendo la probabilidad de que una persona desarrolle enfermedad pulmonar dado que no fuma o es mujer. Si recordamos la teoría de la unión y la intersección, en el caso en el que nos están pidiendo que no fuma o es mujer, nos están hablando de la unión, ya que la unión representa este O. Una cosa pasa o ambas cosas pasan o la otra cosa pasa. Entonces, lo primero que hago es identificar esto, identificar que es una probabilidad condicional. Entonces vamos a escribir la probabilidad condicional, que es básicamente la probabilidad de enfermedad pulmonar dado que no es fumador, unión, mujer. Y eso lo paso a la definición. La probabilidad de enfermedad intersectado con fumador, unión, mujer, todo esto sobre la probabilidad de no fumador, unido, mujer. Ahora, para poder trabajar eso mejor, voy a distribuir la intersección a cada uno de los eventos que tenemos en la parte de arriba. Entonces, esto se convierte en E intersectado con N unido e intersectado con M. Y abajo pues se mantiene la unión que teníamos. Ahora, como tengo una unión arriba y abajo, uso la fórmula de la unión. Arriba queda PDE intersectado con N más PDE intersectado con M menos PDE intersectado con N intersectado con M. Recordemos que la fórmula de la unión es básicamente la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Y abajo nos queda PDN más PDM menos PDN intersectado con M. Ahora sí, para poder encontrar cada uno de los valores que tiene esta fórmula, nos vamos a la tabla. Buscamos uno por uno. Vemos que la probabilidad de intersectado con N es 5 sobre 100. La probabilidad de intersectado con M es 22 sobre 100. La probabilidad de intersectado con N y M es 2 sobre 100. Ahora, pasando al denominador, la probabilidad de N es 25 sobre 100, la probabilidad de M es 40 sobre 100 y la probabilidad de N intersectado con M es 10 sobre 100. Ahora, simplemente reemplazamos todo en esta fórmula
Operamos, arriba nos queda 25 sobre 100, abajo 55 sobre 100, cancelamos los 100, simplificamos y nos queda 25 sobre 55. Y así se resolvería ese problema. Ahora veamos el teorema de la probabilidad total. Este establece que cuando un evento puede ocurrir a través de varios escenarios diferentes, es posible calcular su probabilidad sumando la probabilidad de cada uno de esos escenarios. Básicamente, si un evento B puede expresarse como la unión de varios casos mutuamente excluyentes, es decir, que no se traslapan entre sí o que su intersección es cero o no existe, y que además cubren todo el espacio muestral, es decir, que son exhaustivos, entonces su probabilidad total se obtiene sumando las probabilidades de cada uno de esos casos. En palabras lo más simple posibles, si B puede ocurrir a través de diferentes caminos, calculamos la probabilidad de cada camino por separado y luego la sumamos para hallar la probabilidad de B. Por eso, primero escribimos que B se puede expresar como la intersección entre un evento A1 y B unido a la intersección entre un evento A2 y B y así sucesivamente con todos los eventos A que tengamos. Y como esos eventos pues son mutuamente excluyentes, es decir, su intersección es cero, entonces la probabilidad de B lo podemos ver como la probabilidad de A1 intersectado B más la probabilidad de A2 intersectado B más así sucesivamente con todos los eventos que tengamos. Y si aplicamos la regla de la multiplicación en cada término, obtenemos que la probabilidad de B, pues en el caso de A1 intersectado B tenemos la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado A2 más así sucesivamente hasta que terminemos con todos los eventos. Esto lo vamos a entender mejor con el ejemplo de práctica. Este ejemplo me menciona una urna que contiene 4 bolas rojas y 5 bolas negras. Se extraen al azar y sin reemplazo 2 bolas, que quiere decir que la que saque no la puedo volver a ingresar. Una a una. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja. Ahora, antes de continuar con la solución, vamos a definir los eventos para tener claro qué representa cada cosa en el problema. Definimos R1 como el evento en el que la primera bola extraída es roja, N2 como el evento en el que la segunda bola es roja, N1 como el evento en el que la primera bola es negra y N2 como el evento en el que la segunda bola es negra. Para que la segunda bola extraída pueda ser roja, previamente tuvimos que haber sacado una, la cual o pudo haber sido negra o pudo haber sido roja, no pudo haber sido de otra cosa. Entonces, tenemos que hay dos caminos posibles, que la primera sea negra y la segunda sea roja, o que la primera sea roja y la segunda sea roja también. Entonces, planteamos la probabilidad de R2 como la probabilidad de N1 intersectado R2 unido a la probabilidad de R1 intersectado R2. De esta manera, aplicando la regla de la multiplicación, obtenemos que la probabilidad de N1 intersectado R2 es la probabilidad de N1 por la probabilidad de R2 dado N1, más la probabilidad de R1 por la probabilidad de R2 dado R1. Y esto lo vamos a entender mejor con la gráfica presentada a continuación. En pantalla vemos la urna con las 9 bolas, 4 rojas y 5 negras. Si queremos saber la probabilidad de que la primera bola que saque sea una roja, pues es básicamente el total de bolas rojas sobre el total de bolas, o sea, 4 entre 9 en ese caso. Si queremos saber la probabilidad de que la primera bola que saque sea negra, pues básicamente es el total de bolas negras entre el total de bolas, es decir, 5 entre 9 en este caso. Ahora vamos con las probabilidades condicionales. Si la primera bola que saqué es negra, entonces me quedan 4 bolas negras y 4 bolas rojas. Entonces la probabilidad de que me salga una bola roja de segunda es 4 entre 8. Y si por el contrario la primera bola que saqué es roja, entonces me quedan 3 bolas rojas y 5 bolas negras. Y la probabilidad de que me salga la segunda roja es 3 entre 8. Ahora, teniendo todos estos datos, simplemente reemplazamos en la fórmula. La probabilidad de que la primera sea negra es 5 novenos. La probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera es negra, es 4 octavos. La probabilidad de que la primera sea roja es 4 novenos. Y la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue roja, es 3 octavos. Ahora, operamos esto con facilidad y nos da 32 entre 72, lo cual simplificado sería 4 novenos. Bueno, siguiendo con esta clase, vamos con el teorema de Bayes. Este está directamente relacionado con el teorema de la probabilidad total anteriormente visto. Primero, con probabilidad total, lo que hacemos es calcular la probabilidad de un evento sumando todos los caminos posibles en los que puede ocurrir. Es decir, descomponemos el problema en varios casos, lo evaluamos y lo sumamos.
Bayes toma esa misma idea, pero va un paso más allá, por así decirlo. Una vez que ya conocemos esa probabilidad total, lo que hace Bayes es devolverse para responder a una pregunta más interesante. Dado que ya ocurrió un resultado, ¿cuál fue la causa más probable? Es decir, en lugar de ir de causa al efecto como normalmente lo hacemos, Bayes nos permite invertir este proceso. En la expresión matemática de este teorema, el numerador está formado por P de AI, que es la probabilidad de la causa, multiplicada por la probabilidad del resultado dado esa causa, o P de B dado AI. Esto representa qué tan probable es que ocurra ese caso en particular junto con el resultado. En el denominador aparece la sumatoria de todos los posibles casos, es decir, probabilidad de A1 multiplicado por probabilidad de B dado A1, más probabilidad de A2 multiplicado por probabilidad de B dado A2 y así sucesivamente. Esta sumatoria no es otra cosa que la probabilidad total de B. En otras palabras, toda la fórmula se puede entender como la probabilidad de que ocurra simultáneamente AI y B, dividida entre la probabilidad total de B, es decir, P de AI intersectado B sobre P de B. Ahora vamos con el ejemplo. El ejemplo nos dice: durante el proceso de fabricación de semiconductores, la probabilidad de que un circuito sujeto a altos niveles de contaminación cause una falla en un producto es 0.10. La probabilidad de que un circuito no sujeto a altos niveles de contaminación cause una falla es 0.005. En una corrida particular, el 20% de los circuitos están sujetos a altos niveles de contaminación. Calcular la probabilidad de que el circuito haya estado sujeto a altos niveles de contaminación, dado que el producto falló. Ahora vamos a definir los eventos del problema. A1 representa el caso en el que el circuito está sujeto a altos niveles de contaminación. A2 representa el caso en el que el circuito no está sujeto a altos niveles de contaminación. Y finalmente, B representa el evento en el que el circuito falla. Ahora, para resolver este problema, lo primero que vamos a analizar es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la probabilidad de que el circuito haya estado sujeto a altos niveles de contaminación dado que el producto falló. Nos están dando directamente el resultado y nos están pidiendo la probabilidad de un evento que tuvo que haber ocurrido previamente al resultado. Por ende, vamos a utilizar el teorema de Bayes para solucionarlo. Primero, vamos a copiar los datos que nos da el enunciado. Nos dice que la probabilidad de A1 o la probabilidad de que los circuitos estén sujetos a altos niveles de contaminación es 0.2. Nos están diciendo, por ende, que la probabilidad de que el circuito no esté sujeto a altos niveles de contaminación es pues el restante, que sería 0.8. Ahora, nos dicen la probabilidad de que el circuito falle, dado que el circuito está sujeto a altos niveles de contaminación, es 0.1. Y también nos dicen que la probabilidad de que el circuito falle, dado que el circuito no está sujeto a altos niveles de contaminación, es 0.005. Ahora, lo único que vamos a hacer es utilizar el teorema de Bayes para la probabilidad de A1 dado B. Entonces, básicamente, el teorema de Bayes nos dice que la probabilidad de A1 dado B es la probabilidad de A1 multiplicado la probabilidad de B dado A1 sobre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1 más la probabilidad de A2 multiplicado la probabilidad de B dado A2. Todos estos valores ya los tenemos ya que nos lo dan enunciado. Simplemente reemplazamos los valores en la fórmula, hacemos esta operación y terminamos con un valor de probabilidad de 0.8333. Y con esto terminamos nuestra clase número 2 del curso de Estadística 1, una clase más práctica que teórica, pero bastante interesante. Con estas imágenes de fondo, quiero invitarlos a que entren al comentario fijado donde les dejé una guía completa. En cada apartado van a encontrar ejercicios adicionales junto con la teoría y la solución paso a paso para que puedan comprender mucho mejor cada uno de los temas vistos en esta clase. Además, les dejé un tema adicional que se llama independencia entre eventos, para quienes quieran profundizar un poco más acerca del tema. Y recuerden, suscribirse, de verdad suscribirse, porque esto me apoya y me motiva a seguir subiendo más videos de este y otros cursos relacionados con las matemáticas universitarias. Si no se quieren perder ningún contenido ni ningún video de este canal, activen la campanita. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.